1976. Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, desciende a las profundidades de la Tierra, en una cueva remota de la selva amazónica. No buscaba rocas ni minerales, buscaba otra cosa. ¿Qué pudo haber encontrado el astronauta más famoso de la historia en la oscuridad que justificara una expedición de esta magnitud? La respuesta oficial es vaga. La extraoficial desafía nuestra comprensión de la realidad. La historia de la Cueva de los Tallos en Ecuador no comienza con la ciencia, sino con un hombre, János Moritz, un explorador y espeleólogo húngaro-argentino que, en 1969, afirmó haber descubierto un sistema de túneles artificiales y una biblioteca de planchas metálicas con una escritura desconocida. Para probarlo, hizo firmar a un notario un acta en la que detallaba su hallazgo, un documento que se convertiría en la semilla de una de las expediciones más extrañas del siglo XX. La declaración de Moritz atrajo la atención del gobierno ecuatoriano y, sorprendentemente, del gobierno británico. Se organizó una colosal expedición ecuatoriano-británica. 120 personas, entre científicos de élite, espeleólogos y un contingente militar. El objetivo oficial: investigar la flora y la fauna. Pero el interés de un personaje como Armstrong, conocido por su discreción y su rigor, sugiere que la verdadera misión era mucho más profunda. El acceso principal a la cueva es un pozo vertical de 63 metros de profundidad. Una chimenea en la tierra, conocida por los nativos Shuar como la cueva de las aves nocturnas sagradas, los Tallos. Los relatos de los miembros de la expedición describen una sensación inmediata de desorientación al descender. No era solo la oscuridad, era el aire, denso, cargado de una energía anómala. Y el silencio, un silencio tan profundo que se sentía como una presión en los oídos. Aquí es donde los informes oficiales se vuelven confusos. Varios miembros del equipo, en entrevistas posteriores y diarios personales, relataron una extraña discrepancia temporal. Grupos que pasaban lo que ellos calculaban como 6 u 8 horas explorando, al regresar al campamento base, descubrían que solo habían transcurrido 2 o 3. Relojes que se desincronizaban. La fatiga no correspondía con el tiempo registrado. Según relatos, esta dilatación del tiempo se volvía más pronunciada cuanto más se adentraban en el sistema de túneles. Más allá de las anomalías temporales estaba la estructura misma de la cueva. Los exploradores, incluyendo al escéptico líder militar británico, describieron salas gigantescas y túneles que no parecían formados por la erosión del agua. Hablaban de ángulos rectos, de paredes pulidas, de techos que formaban bóvedas casi perfectas. Una arquitectura que sugería una intervención inteligente en una era en la que, según la historia oficial, nadie en esa región tenía la capacidad para semejante proeza. La expedición de 1976 concluyó abruptamente.
El informe final habla de hallazgos biológicos interesantes, pero no menciona bibliotecas metálicas ni túneles artificiales. Armstrong jamás volvió a hablar públicamente del tema. Sin embargo, años después, un miembro del equipo de seguridad ecuatoriano filtraría una información inquietante. Afirmó que durante una de las exploraciones más profundas, en una cámara a la que no se le permitió el acceso a todo el personal, no solo encontraron las planchas de Moritz, sino algo más, algo que estaba activo. Un objeto que, según su testimonio, emitía un zumbido de baja frecuencia y parecía no pertenecer a este mundo. El relato del guardia ecuatoriano, nunca confirmado oficialmente, se ha convertido en la pieza central del enigma. Describe una cámara de dimensiones perfectas, no una gruta natural, y en el centro, sobre una especie de pedestal de piedra, un objeto. Según su versión, no era metálico ni rocoso, sino de un material opaco, casi orgánico. El zumbido no era mecánico, sino una vibración que parecía resonar en el propio pecho. El pánico se apoderó del pequeño grupo. No era un hallazgo arqueológico, era tecnología. A las pocas horas de este supuesto descubrimiento, la expedición fue cancelada. La razón oficial, condiciones peligrosas e imprevistas. Los equipos fueron empacados con una prisa militar. Los registros de esa sección específica de la cueva fueron clasificadas por el ejército británico y ecuatoriano. A los miembros se les hizo firmar acuerdos de confidencialidad adicionales. El silencio que rodeó a la misión de 1976 es casi tan profundo como la propia cueva. ¿Qué justificaba tal nivel de secreto para una simple investigación biológica? Para entender la cueva de los tallos, hay que entender al pueblo shuar. Durante siglos han sido los guardianes de sus entradas. Para ellos, la cueva no es un lugar, es un portal. Un lugar sagrado donde sus ancestros se comunicaban con los espíritus del mundo interior. Los shuar conocían la existencia de los túneles y las cámaras mucho antes que Moritz, pero guardaban el secreto, convencidos de que el mundo exterior no estaba preparado para lo que yace en las profundidades. En las tradiciones orales de los shuar, el concepto del tiempo dentro de la cueva es fluido. Hablan de chamanes que entraban durante un atardecer y salían minutos después solo para descubrir que en el exterior habían pasado varios días. Para ellos no es una anomalía física, sino espiritual. Es el tiempo de los espíritus, un plano donde el pasado, el presente y el futuro coexisten. Una versión no confirmada sostiene que advirtieron a la expedición de 1976 sobre este fenómeno. Una advertencia que la ciencia occidental no supo o no quiso comprender. La historia podría haber terminado ahí, sepultada bajo el peso del secreto oficial. Pero entró en escena un nuevo protagonista. Stanley Hall, un investigador escocés que se obsesionó con el relato de Moritz. Hall no era un aventurero, era un metódico investigador. Pasó años recopilando cada dato, cada testimonio, cada mapa.
Estaba convencido de que la gran expedición había sido una maniobra de distracción, diseñada para explorar algo muy específico y al mismo tiempo desacreditar la existencia de la biblioteca metálica ante el ojo público. Stanley Hall hizo lo impensable. Logró contactar a Neil Armstrong por correspondencia en el año 2000. Buscaba una confirmación, una pista. La respuesta del astronauta fue, como era de esperar, diplomática y evasiva. Sin embargo, entre las líneas de una prosa cuidadosamente elegida, Armstrong dejó caer una frase que reorientó toda la investigación de Hall. Escribió que la verdadera maravilla de la cueva no era lo que se había encontrado, sino la posibilidad de que hubiera otro sistema más profundo y sin explorar. No era una negación, era una invitación a seguir buscando. Hall comprendió que la expedición de 1976 solo había arañado la superficie. El verdadero secreto de los tallos no estaba en la entrada principal. Había que encontrar la otra puerta. La frase de Neil Armstrong sobre otro sistema se convirtió en el eje de la investigación de Stanley Hall. Descartó la idea de una entrada física oculta en la inmensidad de la selva. Eso sería buscar una aguja en un pajar infinito. Hall teorizó que la entrada no era un secreto geográfico, sino un secreto codificado. Una llave escondida a plena vista en la historia y la mitología que rodeaban la cueva. Su búsqueda lo alejó de los mapas topográficos y lo sumergió en archivos olvidados, en el testimonio de un hombre que, hasta entonces, muchos consideraban un simple excéntrico. Su investigación lo llevó a una figura clave, casi mítica, el padre Carlo Crespi, un misionero salesiano que vivió en Cuenca, Ecuador, durante más de 50 años. Crespi era amado por las comunidades indígenas, especialmente por los Shuar. A cambio de su ayuda, ellos le entregaban regalos, objetos que, según le contaban, recuperaban de un sistema de cuevas ancestrales tras las inundaciones, objetos que no deberían existir. La colección de Crespi era un catálogo del absurdo. Planchas de metal y oro grabadas con una escritura desconocida, similar a la descrita por Moritz. Estatuas que mezclaban estilos sumerios y egipcios con iconografía sudamericana. Figuras humanoides con cascos, botas y lo que parecían ser trajes presurizados. Placas que representaban pirámides junto a constelaciones estelares. La arqueología oficial desestimó la colección como un fraude, falsificaciones modernas. Pero, ¿quién tendría el conocimiento y los recursos para crear miles de artefactos tan anómalos en un rincón remoto de Ecuador? Aquí, las líneas de tiempo se vuelven cruciales. Una versión no confirmada, pero defendida por Stanley Hall, sostiene que Juan Moritz vio la colección de Crespi antes de hacer pública su propia declaración jurada. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Fue el descubrimiento de Moritz un evento independiente? ¿O fue su expedición un intento calculado por encontrar la fuente de los increíbles objetos que Crespi ya poseía?
El misterio de la biblioteca metálica no comenzaba con Moritz, sino en el sótano de una iglesia. Mientras Hall buscaba en el pasado, nuevas expediciones independientes, más pequeñas y discretas, seguían adentrándose en los tallos. Y los informes sobre la anomalía temporal persistían, ahora, en la era digital. Equipos de video que grababan durante lo que parecían horas solo para encontrar archivos de unos pocos minutos. Baterías que se agotaban a una velocidad inexplicable. Los espeleólogos hablaban de una presión tangible, de una desorientación que iba más allá del simple aislamiento. Algunos geólogos han especulado con la posibilidad de que altas concentraciones de cuarzo en la roca, sometidas a una inmensa presión tectónica, generen un campo piezoeléctrico masivo, un fenómeno capaz de alterar los instrumentos electrónicos y, quizás, la propia percepción humana del tiempo. Gran parte de la colección original de Crespi se perdió en un incendio en 1962. Las piezas más valiosas, según se dice, fueron adquiridas por el Vaticano y desaparecieron del ojo público. Pero Stanley Hall consiguió acceso a viejas fotografías y filmaciones de la colección. Estudiándolas cuadro por cuadro durante meses, descubrió un patrón. En varias de las planchas metálicas que representaban sistemas de túneles, aparecía un símbolo recurrente, diminuto, casi imperceptible. Un símbolo que no pertenecía a ninguna cultura conocida. Hall cruzó el símbolo con los mapas estelares de las antiguas culturas andinas. El resultado fue escalofriante. El símbolo no era una coordenada geográfica, era una alineación astronómica, la de un planeta y dos estrellas, visible desde esa latitud específica solo una vez cada varias décadas. Una alineación que, según sus cálculos, actuaba como un marcador, no para mostrar dónde estaba la otra entrada, sino para mostrar cuándo se abría. Una alineación astronómica. La idea era tan fantástica que rayaba en la locura, y sin embargo era la única que conectaba todas las piezas. Los relatos Shuar sobre tiempos sagrados, la extraña periodicidad de los hallazgos, la tecnología anómala descrita por el guardia. La teoría de Stanley Hall proponía que la cueva de los tallos no era una estructura estática, sino un mecanismo. Un complejo sistema geológico que, en momentos precisos de convergencia cósmica, alteraba sus propiedades. La puerta, según él, no era de piedra, sino de tiempo. Esta hipótesis recontextualiza la biblioteca metálica. ¿Y si no fuera una simple colección de historia, sino un archivo mucho más complejo? Un registro accesible solo cuando el mecanismo de la cueva estuviera activo? Esto podría explicar por qué la expedición de 1976, a pesar de sus recursos, no encontró nada concluyente. Quizás simplemente llegaron en el momento equivocado. Llegaron cuando la puerta estaba cerrada. Esto nos lleva de vuelta al objeto zumbante, a la posible fuente de la anomalía temporal. ¿Podría ser un artefacto tecnológico que reacciona a las alineaciones planetarias?
una especie de baliza o resonador que, al activarse, genera un campo de distorsión localizado. Un campo que afecta por igual a los instrumentos electrónicos y a la conciencia humana. Según relatos, la sensación de tiempo perdido era real. Los exploradores no se equivocaban en su percepción. Era el entorno el que estaba fundamentalmente alterado. Estaban caminando dentro de un reloj que funcionaba a otro ritmo. Armado con su increíble teoría, Stanley Hall pasó los últimos años de su vida intentando organizar una nueva expedición. No buscaba el apoyo de gobiernos, sino de un pequeño grupo de especialistas que entendieran la naturaleza de su búsqueda. Su objetivo era estar en la cueva durante la siguiente alineación calculada. Pero el tiempo, irónicamente, se le agotó. Stanley Hall falleció en el año 2008, llevándose consigo los detalles precisos de sus cálculos y dejando el mayor enigma de la cueva, el cuándo, nuevamente, en la oscuridad. Hoy, la Cueva de los Tallos sigue siendo un lugar de peregrinaje para aventureros y un profundo misterio para la ciencia. El gobierno ecuatoriano ha restringido el acceso, protegiéndola como patrimonio. Las historias de los Shuar persisten. Los pocos artefactos sobrevivientes de la colección Crespi siguen desafiando cualquier clasificación. Y la pregunta sobre la experiencia de Neil Armstrong permanece sin respuesta. ¿Qué es la Cueva de los Tallos? ¿Una simple maravilla geológica cuya escala y silencio provocan trucos en la mente? ¿O es, como creían Moritz y Hall, un archivo prohibido, un legado de una civilización perdida o extraterrestre? Quizás la respuesta más inquietante es que sea ambas cosas. Un lugar donde las leyes de nuestro mundo se curvan, donde el tiempo no es una línea recta, sino un eco que resuena en la profundidad de la piedra. El secreto no está esperando a ser encontrado, está esperando el momento correcto para revelarse.